La resonancia de yo soy. Para conocer una energía viva en mí, no es suficiente la memoria que tengo de ella. Debe haber una percepción directa de lo desconocido. Pero vivimos de memorias, de recuerdos. La memoria sustituye algo vivo por una imagen muerta que me impide percibirlo. Imponemos algo irreal, algo que no existe, en lugar de lo que es. Quiero ser consciente de esa energía desconocida que está en mí. Para ello debo abandonar la idea de que conozco mi cuerpo. Tengo que ver que el recuerdo de mi cuerpo, de la sensación conocida de mi cuerpo, se impone como una respuesta en el momento de la pregunta, en el momento de la incomprensión. Y ya que esa respuesta aparece espontáneamente, permanezco pasivo y no me levanto para buscar. Tengo que ver esa tendencia mía constante a permitir que la percepción directa sea reemplazada por el recuerdo de la sensación. Necesito sentir que también mi cuerpo es un desconocido. Experimento mi yo esencial como el eco de una vibración distante, de la cual apenas soy consciente. Está como inmerso en mi cuerpo y por el hecho de estarlo no puede ser distinguido de él. Necesito separarme de mis pensamientos, de mis emociones ordinarias, de mis movimientos y de mis sensaciones. Sus vibraciones de inercia que me condicionan son un obstáculo para la conciencia del yo. Pero tengo el poder de ignorarlas y no dejarme invadir por ellas. Si me concentro sobre las vibraciones del yo, es eco de una vibración poderosa que podría transformarme. Cuando siento una profunda inquietud e insatisfacción, como nos pasa a todos en diferentes momentos, es porque no escucho las vibraciones sutiles más finas de mi presencia. No permito que me animen. No estoy disponible para ellas. Sigo todavía y siempre completamente movido por las vibraciones de inercia de mis funciones. Pero la inquietud y la insatisfacción no son suficientes. Necesito un sentimiento y un pensamiento más conscientes, dirigidos hacia esa corriente subyacente. Necesito llegar a comprender que detrás de mi pensamiento hay algo, que detrás de mi emoción hay algo, que detrás de mis movimientos hay algo, y activamente ir en la dirección de ese algo. Tal como soy, mi energía está demasiado fragmentada, demasiado pasiva. No está imantada en una dirección. Tomo conciencia de que para ir más allá de mi estado actual, necesito una mayor concentración de fuerzas. Cuando comprendo esa necesidad, tengo un movimiento de concentración hacia lo que en mí busca ser yo. En ese movimiento voluntario, mi atención se activa y se afina, y ese movimiento de concentración pasa un umbral donde las palabras ya no son necesarias, donde mi ego está apaciguado y mi cuerpo está inmóvil. ¿Quién soy yo? En un estado de pregunta, sin palabras, me aproximo a un vacío. Acepto no poner nada ahí, no saber nada, no conocer nada. Soy todo atención al silencio. Estoy enteramente presente a la pregunta, ¿quién soy yo? Como si fuera el imán que atrae toda mi fuerza de percepción. Detrás de toda nuestra vida, de toda nuestra actividad, esa pregunta debe resonar más fuerte que el movimiento hacia la vida. ¿Quién? Quiero penetrar en el estado antes de que ese pensamiento llegue. Observo de dónde viene ese pensamiento. ¿Quién? Suavemente, muy tranquilamente, penetro en el estado. Una absoluta tranquilidad es necesaria. ¿Quién soy yo? Escucho la resonancia de la pregunta. Aprendo a escuchar la resonancia de la respuesta que percibo por la sensación de vida, de una corriente de vida. Ella me muestra que en ese momento mi esencia es tocada. Mi trabajo no es imaginario.
no está solamente en la superficie. He penetrado más profundamente. Pertenezco a esa vida cuyo eco siento y lo único que trato es de armonizarme con él. Escucho en mí mismo la resonancia de yo soy, y ella debe ser más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Es mi alma, ella misma, la que está aquí. El silencio. Tengo la idea preconcebida de que el silencio es un estado desprovisto de energía y de vida. Un estado donde todo se detiene. La muerte de todo lo que me mueve por lo general. De hecho, el silencio es un momento de la mayor energía, un estado en el que la energía es tan intensa que todo lo demás está tranquilo. Cada vez más experimento una atracción por ese estado de apertura cercano a la conciencia de lo que es, de lo que soy. Pero no estoy realmente abierto. Toma tiempo para que el ego ceda. Hay un límite que no traspaso. Siento que para recibir lo real es necesaria una transformación. Una ruptura con mi condicionamiento ordinario. Para conocer quién soy, necesito una percepción de mí más allá de toda la actividad de mis sentidos y de mis funciones. Busco el silencio y la tranquilidad, no para lograr una seguridad, sino para tener la libertad de recibir lo desconocido. La percepción del yo que es revelada en la tranquilidad debe establecerse tan firmemente como la noción del yo arraigada en el cuerpo. Para tener el sentido de la realidad hay que tener un sentido del espacio. Entonces hay un silencio. Pero el espacio que creamos con el pensamiento es pequeño y restringido. Nos aislamos, medimos y juzgamos, y es a partir de ese pequeño espacio que actuamos, pensamos y creemos aportar algo a los demás. Creemos que ese espacio es muy importante porque es todo lo que conoce nuestro pensar. Es a lo que nuestro yo ordinario se aferra porque teme no ser nada. Pero en ese pequeño espacio el único sentimiento que aparece es la oposición entre el yo y el no yo. El pensamiento no puede aportar el vasto espacio en el cual hay silencio. Un sentimiento ilimitado no puede aparecer. No me puedo escapar de ese espacio restringido pensando. En sí mismo el pensar no puede estar en silencio. Solo puedo conocer algo nuevo si muero a todo lo que he conocido y aprendido. Conocerse quiere decir conocer cómo vivo de momento a momento. Solo esto eliminará mi miedo y dará a mi mente la energía necesaria para estar en un completo silencio. En ocasiones hay una detención entre dos pensamientos y por un momento siento que el espacio se expande. No tiene límites. El pensar es silencioso solo dentro de ese vasto espacio que el pensamiento no puede alcanzar. Entonces ya no busco una respuesta, y al darle mi total atención, entro en lo desconocido. No busco, percibo. No tengo que buscar el bien. La atención es el único bien. Esa atención es el proceso de meditación. Lo importante es la tranquilidad misma, el silencio como hecho mismo, no lo que se obtiene de él. Hay que encontrar la naturaleza del silencio. Cuando el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo están todos en silencio. ¿Qué ocurre cuando el pensamiento está verdaderamente tranquilo y también el sentimiento? ¿Se despierta el silencio hacia sí mismo? En el acto de estar atento a la naturaleza del silencio se despierta una inteligencia. Su aparición es importante, no lo que ella ilumina. Esa inteligencia es sagrada, no puede estar al servicio de mi ambición. El silencio que aparece cuando me veo tomado por la ilusión es iluminador, pero deja de serlo si lo deseo. Siento la acción de la realidad sobre mí, pero no me entrego a ella. Aprendo a dejar florecer mi pensamiento, y de esa manera que alcance su fin. Esto es, el campo está libre, no me opongo. Un pensamiento que es una luz para sí mismo ya no busca
La experiencia. Hay que pasar por el mundo del saber para entrar en lo desconocido, el vacío, lo real. Comienzo a comprender que el silencio no llega porque busco hacer silencio. Llega una vez que la mente conoce el proceso del pensamiento y su condicionamiento por lo conocido. Para eso hay que observar cómo se observa a un niño que uno quiere sin compararlo, sin condenarlo. Uno observa para comprender. Solo cuando conozca este condicionamiento es que el silencio y la tranquilidad no serán la búsqueda de una seguridad, sino la libertad de recibir lo desconocido, la verdad. Entonces la mente se vuelve muy tranquila. Eso abre la puerta a un estado nuevo que es realidad, con inmensas posibilidades. Entonces la mente ya no es el observador de lo desconocido, es lo desconocido mismo. El deseo de ser consciente es el deseo de ser. Solo puede ser comprendido en el silencio. La soledad interior. Nuestro yo ordinario tiene sed de continuidad. Nuestra mente nunca está inmóvil. No nos atrevemos a quedarnos sin pensar, sin hacer nada frente a una soledad que nos aterra. Tenemos miedo de permanecer solos porque tememos no ser, no tener experiencias. Nuestra vida es una continuidad de lo conocido. Actuamos de lo conocido a lo conocido. No osamos abordar lo desconocido. Pero lo conocido no puede entrar en contacto con lo desconocido. Basada en lo conocido, la mente no puede comulgar con lo desconocido. Para que se revele lo conocido debe cesar. Entonces, ¿cómo enfrentar lo real en mí mismo? Solo enfrentaré lo real cuando comprenda el funcionamiento del yo ordinario, su deseo incesante de perpetuarse. ¿Qué puede experimentar ese yo? Para conocerme necesito ver los movimientos del yo con lucidez, infatigablemente. El camino hacia ese conocimiento es arduo, pero aporta una dicha y un silencio incomparables. El yo sube sin cesar y cae siempre, constantemente en persecución de algo, ganando o perdiendo, pero siempre frustrado. Siempre quiere más y sus deseos son contradictorios. Para comprenderlo, el pensamiento no debe interponerse. No debe haber juez que tome partido y que así avive los conflictos. No debe haber allí ni sujeto ni objeto de experiencia. Entonces hay una relación directa. Es una relación directa la que hace nacer la comprensión. Allí hay un silencio que no proviene de una reacción. Aparece cuando se comprende el proceso del pensar. Llega un momento en que experimento el sentimiento de total soledad, donde ya no sé cómo relacionarme con lo que me rodea. En todas partes siempre me siento solo, hasta cuando estoy con mis amigos, con mi familia. Estoy con ellos pero estoy solo. No conozco mi relación con ellos, lo que me relaciona con el otro. Es un sentimiento de soledad y aislamiento creado por las actividades egocéntricas de mi pensar, mi nombre, mi familia, mi posición. Hay que atravesarlos tan realmente como si franqueáramos una puerta. Y para atravesarla hay que vivir con ella y desembocar entonces en algo mucho más grande, un estado más profundo, estar a solas conmigo mismo, la individuación. Ya no es un estado de aislamiento porque se comprende el aislamiento, al igual que todo el proceso del pensar, de la experiencia y de lo que implican las provocaciones y las respuestas. Una vez que comprendemos el conjunto de los procesos de las influencias en todos los niveles de nuestra conciencia, nos liberamos de ello, en el sentido de que la mente y el corazón ya no están conformados por los eventos exteriores ni por la experiencia interior. Es el estado en el que la mente está sin provocación ni respuesta. Es el estar a solas conmigo mismo. Únicamente a solas conmigo mismo puedo encontrar lo real.
Para vivir este silencio, para conocer lo que es, necesito llegar a la sensación de un vacío, el vacío de todas mis proyecciones imaginarias. Trato de salir de ese universo de ilusión que esconde mi realidad. No me dejo influenciar por él. Me concentro en aquí, ahora. No busco llenar el vacío, como siempre hago. Siento que soy ese vacío. Acepto que no haya nada. No busco ni refugio ni garantía. Me siento como un puesto de observación que solo ve el vacío. Busco el silencio. Ese silencio interior quiere decir abandono, sumisión. Mi yo ordinario se somete, la mente está más libre. Esa actitud trasciende el pensamiento y la palabra. Es como una meditación sin actividad mental. Necesito comprender el sentimiento de verdadera soledad, aunque no me sienta percibido, comprendido por quienes me rodean, y lo experimente como una gran tristeza. Esa soledad de lo que es ordinario, imaginario y mentiroso es algo muy grande. Significa por primera vez que yo soy. Es una soledad libre de todo lo conocido, libre de todo lo que no es ahora, el momento presente, fuera del tiempo. Esa soledad aparece como un vacío, pero no es el vacío de la desesperanza. Es una transformación completa de la calidad del pensar. Cuando la mente está libre de toda cháchara, de todos sus miedos, sus quereres y pequeñeces, se vuelve silenciosa. Entonces viene la sensación de una completa nulidad, que es la esencia misma de la humildad. Al mismo tiempo siento realmente que entro en otro mundo, un mundo que aparece no porque falte algo, sino porque todo está aquí.